nada más humillante para una potencia mundial que ver cómo un dron de plástico atraviesa sus defensas y convierte su orgullo naval en chatarra flotante. A las 7:30 de la mañana, el mar de Azov parece tranquilo, apenas unas ondas sobre el agua poco profunda. En medio de ese silencio, una corbeta rusa Buyan Meme, de casi 950 toneladas y equipada con misiles Kalibr, capaces de volar más de 1500 kilómetros, se prepara para lo impensado: lanzar un ataque contra ciudades ucranianas. La tripulación cree que tiene el control. Sus radares barren el horizonte, sus cañones están listos, pero nadie a bordo sabe que 7 drones ucranianos ya están cazando el buque. El primero en moverse es un Sting, un dron kamikaze desarrollado por la unidad ucraniana Wild Hornets. Es pequeño, barato y tan veloz que en el frente lo llaman el aguijón. Puede rozar los 300 km por hora y vuela tan bajo que se confunde con las olas. De pronto, un puesto de control ruso en la costa lo detecta por el ruido y abre fuego con cañones de 23 milímetros. Las trazadoras iluminan el amanecer. Cada disparo podría convertir el Sting en una bola de chatarra, pero el dron esquiva con un giro brusco y se lanza aún más rápido como un rayo sobre el agua. Las balas no lo alcanzan, pero despiertan a todos. En segundos, radios y mensajes en Telegram avisan: drones en camino. La sorpresa se ha perdido, pero la cacería apenas comienza. Mientras Sokil, el operador del Sting, avanzaba con su dron a toda velocidad, otro piloto al norte vio cómo su pantalla se apagaba de golpe. Era Kodiak, encargado de uno de los 4 Bobber, los drones más pesados de la misión. Las alertas se habían corrido por Telegram y los rusos habían respondido. Un inhibidor Repellent One estaba vomitando 400 vatios de interferencia, bloqueando las señales. El Bobber debía ser el martillo del ataque, con una cabeza explosiva mucho más grande que la del Sting, pero ahora estaba ciego. Kodiak miraba a los mandos sin poder hacer nada, como si sus manos flotaran sobre controles inútiles. El dron seguía volando, pero él ya no tenía forma de guiarlo. Sin embargo, la máquina no estaba indefensa. Tal como habían previsto, los waypoints preprogramados se activaron y el dron pasó a modo autónomo. Durante 3 largos minutos, el Bobber navegó guiado por su acelerómetro y puntos de referencia ópticos, un fantasma volando a través de una tormenta invisible. Kodiak solo podía esperar, mirando la nieve estática en su monitor, confiando en el plan. De repente, la pantalla del Bobber regresó a la vida con un destello de color. Por un instante solo vio el borrón del suelo. Luego, la imagen se estabilizó. A la derecha, el río justo donde debería estar. Soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. «Estoy de vuelta en curso», transmitió. Adelante, un BTR-82 ruso bloqueaba la carretera y su ametralladora disparaba sin descanso. El piloto del Sting 3 giró con violencia y se metió entre los edificios de una zona industrial para que el vehículo blindado perdiera de vista el dron. Mantuvo el vuelo a apenas 10 metros de altura. A esa distancia del suelo ocurre un fenómeno curioso. Los radares, que normalmente pueden detectar un objeto a 50 kilómetros, solo lo ven cuando está mucho más cerca, a unos 12 kilómetros. En otras palabras, el horizonte y la curvatura de la Tierra lo protegían. Ese día, la física era su escudo. Pero el escudo tenía grietas. Los edificios que lo ocultaban de un enemigo albergaban a otro. Soldados rusos salieron alertados por el zumbido de los motores. De repente, el aire se llenó de disparos coordinados. «Estoy recibiendo fuego pesado, no puedo...» La voz del operador se cortó. Su pantalla mostró una última y vertiginosa imagen del suelo antes de morir en estática. «Perdí a 3. Sting 3 ha caído», gritó por el comunicador. Su ojiva detonó inútilmente en un estacionamiento. Un silencio tenso se apoderó del búnker. 2 Bobber y 2 Sting restantes. La misión acababa de pasar de difícil a casi imposible. Cuando el Sting de Sokil subió a la última colina, sintió que el corazón se le paralizaba. Abajo, en un sitio que debía estar vacío, apareció un sistema antiaéreo Pantsir. El informe previo estaba equivocado, y de la peor manera posible. En su pantalla, sin que nadie lo dijera en voz alta, empezó una cuenta regresiva mental. Apenas 4 segundos para decidir. ¿Ese era el margen para salvar toda la misión o para perderla por completo? A bordo del Pantsir, el sargento Dmitry Volkov sonrió. «Contacto, UAV pequeño», informó con calma. Activó los interceptores antidrón, misiles de 12 kilogramos especialmente diseñados con ojivas de fragmentación. Cada uno contenía 200 esferas de tungsteno, una nube letal para humillar a estos molestos juguetes voladores. Con una precisión de libro de texto, Dmitry lanzó 6 misiles simultáneamente empleando una táctica de escalera. El primero apuntaba a 50 metros, el segundo a 30, el tercero a 10.
El sistema de control de fuego creó una caja de muerte tridimensional, una trampa perfecta de la que el dron no podría escapar. Sokil vio los destellos del lanzamiento. El pánico era una opción, pero el entrenamiento era un arma. Había estudiado los enfrentamientos del Panzer durante cientos de horas. Conocía su vulnerabilidad crítica. Un retardo de armado de 1.2 segundos después del lanzamiento, una medida de seguridad para proteger al propio vehículo. A casi 300 km por hora, su Sting avanzaba más de 100 metros en ese lapso. En el instante en que vio las llamaradas, hizo lo impensable. Empujó la palanca hacia adelante. Dimitri observó con incredulidad su pantalla. El icono del dron hizo algo ilógico, no estaba evadiendo, estaba atacando. Vio impotente cómo sus misiles pasaban por encima del dron, sus espoletas de proximidad aún mudas, incapaces de detonar tan cerca de él. Sokil acababa de usar los protocolos de seguridad de su enemigo como un escudo. La evasión se convirtió en ataque. Sokil estabilizó el Sting a solo 5 metros del suelo y enfiló directamente hacia el radar Podlet K1. El sistema nervioso que proporcionaba datos de seguimiento a cada lanzador ruso en 200 kilómetros. A bordo del Panzer, la incredulidad de Dmitry Volkov se transformó en furia. Sus misiles habían fallado, pero sus cañones no lo harían. Los dos cañones gemelos de 30 milímetros del Panzer cobraron vida con un rugido ensordecedor, escupiendo 5.000 proyectiles por minuto cada uno. Intentó una táctica de encajonamiento, creando rectángulos de fuego anticipando la trayectoria del dron. Pero se enfrentaba a un problema matemático insuperable. Su sistema de control necesitaba 1.5 segundos para calcular la trayectoria, 0.5 segundos para que los servomotores apuntaran los cañones y 1.5 segundos para que los proyectiles recorrieran los 2 kilómetros hasta el objetivo, un retraso total de 3.5 segundos. Sokil lo sabía, cambiaba de rumbo cada 2 segundos, un movimiento errático pero deliberado. Para cuando Dmitri tenía una solución de disparo, Sokil ya estaba en otro lugar. Estaba resolviendo un problema que ya no existía. El Sting atravesó la barrera de fuego y se estrelló contra la antena del radar. La carga explosiva del dron estalló y ocurrió lo que los soldados llaman del efecto Monroe. La onda de la explosión aplastó un cono de cobre y lo convirtió en un aguijón de metal que salió disparado a una velocidad increíble, más de 7.000 metros por segundo. Ese chorro atravesó la antena del radar, rompió los módulos electrónicos y destrozó las consolas de los operadores. Al final salió por la pared trasera en forma de lluvia de cobre incandescente. Aprovechando el caos, la operadora Vesna alineó el segundo Sting con el radar de alerta temprana P-18 Spoon Rest. Desesperado, Dmitri cambió el sistema de respaldo de imágenes térmicas, pero la física, una vez más, era aliada de Ucrania. El amanecer estaba creando una inversión térmica, una capa de aire frío atrapada bajo aire más cálido, lo que provocaba distorsiones y falsas firmas de calor. Los motores eléctricos del dron apenas generaban 10 grados centígrados sobre la temperatura ambiente, mientras que el mar aún retenía el calor del día anterior. El dron aparecía como una mancha fría y luego desaparecía por completo al pasar sobre parches de tierra más fríos. El algoritmo, diseñado para seguir el calor de 600 grados centígrados de un motor a reacción, no podía fijar un diferencial tan pequeño. Dmitri disparó en modo de desesperación, un patrón en espiral conocido como la técnica de la manguera. Gastó 5.000 proyectiles sin conseguir un solo impacto. El Sting de Vesna golpeó el P-18 en su centro, borrando 200 kilómetros de cobertura de radar en un instante. El escudo defensivo de la corbeta había desaparecido. Ahora estaba ciega, con menos de 2 minutos de advertencia antes del impacto. A bordo de la corbeta rusa, el ambiente en el centro de información de combate era de pánico controlado. Sus ojos y oídos de largo alcance, el Podlet y el P-18 habían sido arrancados. Ahora, la nave que se preparaba para aniquilar ciudades ucranianas estaba ciega y sola. Su propio radar de superficie, con un alcance de apenas 40 kilómetros, cobró vida de repente, mostrando contactos fantasma a 4 kilómetros de distancia. Aparecían y desaparecían con el barrido del radar mezclándose con el oleaje. El oficial de armas se enfrentaba a un problema imposible: distinguir drones que volaban a 3 metros de altura de olas de 2 metros. Ambos generaban retornos de radar de intensidad similar. Peor aún, los operadores de los drones variaban su velocidad constantemente entre 80 y 120 nudos. «Activen el DUET», rugió el capitán. El sistema AK-630M2, la última línea de defensa, giró con un quejido mecánico y 2 cañones de 30 milímetros entraron en erupción. Un torrente de 10.000 disparos por minuto. Su computadora de tiro usaba algoritmos de filtrado de Kalman para predecir dónde estarían los drones, pero los operadores ucranianos realizaban movimientos aleatorios cada 2 segundos, obligando al sistema a recalcular constantemente. La computadora necesitaba 3.5 segundos para una solución de disparo. Los drones cambiaban de rumbo en 2.
Estaba diseñada para interceptar misiles de 3.000 kilogramos en trayectorias predecibles, no drones de 150 kilogramos que se movían como colibríes. Desesperado, el capitán ordenó lanzar señuelos. El sistema PK-10 disparó nubes de chaff, tiras de aluminio cortadas para crear cientos de falsos objetivos de radar. Contra un misil guiado por radar habría sido una defensa impenetrable, pero para Sokil y Vesna, que miraban a través de cámaras, no eran más que bonitos destellos bajo el sol de la mañana. Ignoraron el espectáculo de luces y mantuvieron el bloqueo visual sobre el casco de acero de la corbeta. A bordo de la corbeta, el capitán jugó su última carta. «Activen el TK-25E», ordenó. La suite de contramedidas electrónicas del buque cobró vida, inundando el espectro radioeléctrico con 200 vatios de ruido desde 20 MHz hasta 40 Hz. En el búnker ucraniano, la pantalla de Sokil se degradó instantáneamente. La nítida imagen en HD se convirtió en un borrón pixelado de apenas 480 píxeles. Por un segundo el enlace pareció a punto de romperse, pero los drones estaban preparados. Utilizaban un espectro ensanchado por salto de frecuencia, cambiando de canal 128 veces por segundo en un patrón pseudo aleatorio que solo sus operadores conocían. La interferencia rusa lograba bloquear saltos individuales, causando la molestia pixelación, pero nunca suficientes canales consecutivos como para cortar la conexión. Sin opciones, el capitán recurrió a la fuerza bruta, maniobras evasivas ahora. El buque de 949 toneladas se inclinó violentamente, comenzando a trazar amplias curvas en S, pero la física no negocia. La corbeta necesitaba 15 segundos para cambiar su rumbo en 30 grados. El Sting de Sokil podía pivotear 90 grados en 50 milisegundos. Sokil, anticipando el patrón, cronometró su aproximación para el periodo de relativa estabilidad entre los giros. A 500 metros cambió control manual. La retícula de su pantalla centrada en el mástil principal del radar. Los cañones Duet volvieron a rugir, pero Sokil se lanzó en picado. A 200 metros de distancia y 3 metros de altitud estaba por debajo del ángulo de depresión mínimo de menos 5 grados de los cañones. Estaba literalmente debajo de su arco de fuego. La última defensa de la nave recayó en manos humanas. Marineros con ametralladoras PKM salieron a cubierta y abrieron fuego, pero se enfrentaban a una tarea imposible. El dron cruzaba su campo de visión en 0.8 segundos. El ojo humano necesita 0.2 segundos para enfocar, otros 0.3 segundos para seguir el objetivo y 0.2 para apuntar. Para cuando su cerebro enviaba la señal de disparar, el dron ya se había movido 100 metros. Fue entonces cuando llegó el martillo, el primer bobber de Kodiak. Más lento pero letal, ignoró la tripulación y se centró en el mástil. Procedimientos de lanzamiento de emergencia. Gritó el capitán por el intercomunicador, un último intento desesperado por disparar los Calibre. Pero la secuencia de lanzamiento requería 2 minutos para la alineación de giroscopios y el calentamiento de los misiles. El bobber de Kodiak estaba a 30 segundos apenas. El bobber se estrelló contra el mástil en un destello cegador. Puente de la corbeta, todas las pantallas se apagaron simultáneamente. Toda comunicación, radar y enlace de datos desapareció. El buque quedó mudo, ciego y sordo. Ahora, el segundo bobber comenzó su picado final. El operador, Taras, apuntaba a los misiles. Había practicado este momento 500 veces en un simulador, pero ninguna simulación capturaba el temblor de sus manos por la adrenalina o el rocío del mar manchando la lente de la cámara. A 100 metros hizo su ajuste final, compensando la deriva de 8 nudos de la nave. El impacto debía ser en 90 grados exactos para una máxima penetración. El bobber golpeó el mamparo. Su carga hueca, un cono de cobre rodeado de explosivos, detonó. La onda expansiva fue colosal. La placa de acero de 15 milímetros fue penetrada como mantequilla. El chorro penetró sobre los componentes de los misiles. Simultáneamente, un tercer bobber impactó en los equipos de manejo de misiles, reventando líneas hidráulicas a 3000 psi que rociaron fluidos sobre los paneles eléctricos, creando incendios instantáneos. Lo más crítico, los bloques de seguridad de las ojivas se desconectaron. 8 misiles Calibre, destinados a Ucrania, fueron destruidos, transformando la nave en una bomba de tiempo flotante. La corbeta no se hundió en el mar. Fue una bestia humillada arrastrándose de vuelta a puerto 12 horas después, con su superestructura ennegrecida y el casco abierto, una ruina humeante. Su reparación, si es que es posible, tomaría años. Pero la verdadera victoria residía en su silenciosa carga. Los 8 misiles Calibre, destinados a Ucrania, permanecían completamente fritos. Un buque de guerra de $500 millones neutralizado por operadores en un búnker a 300 kilómetros de distancia, usando drones construidos con piezas improvisadas. Esa mañana en el mar de Azov,
No solo se había lisiado un barco, se había demostrado que en el nuevo campo de batalla el ingenio pesa más que el acero.